Muy buena gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra, y hoy vamos a estar viendo materiales antiguos que el tío Barba les recomienda farmear desde hoy de cara a la Wrath of the Lich King. Muchos de estos materiales podemos venderlo hasta bien entrada la fase 1 de Wrath of the Lich King, debido a que de inicio los materiales y los consumibles de la nueva expansión van a ser muy caros y muchos de los jugadores se pueden decantar a comprar tanto frascos, a comprar muchos de estos consumibles de expansiones antiguas por simple economía. Entonces nosotros podemos tener aquí una cantidad interesante de oro que podemos ir generando desde ahora, y si nos sobran materiales les garantizo que igual se van a vender más adelante. Entonces vamos a empezar haciendo un review de estos materiales. En primer lugar vamos a estar analizando la Dark Rune. Es un consumible en el cual nosotros podemos obtenerlo por loot en la mazmorra de Skullmans, que está ubicada en las tierras de la peste. Farmearla al día de hoy es muy sencillo con un nivel 70. Podemos ir con un cazador, con un mago, con un sacerdote, con un druida, con un paladín, con un guerrero, con un rogue. No tenemos limitantes para farmearla. En este sentido, yo creo que ya fui lo suficientemente explícito. Obviamente van a haber unas clases que lo hagan más eficiente que otras, pero podemos farmearla prácticamente con cualquier clase. Cuando salga Nax Ramas, lo más seguro es que este consumible aumente de valor debido a que Blizzard les está aumentando la vida y no se sabe si el daño a muchos de los bosses de la mazmorra de Nax Ramas, que será la primera banda, de la próxima expansión. ¿Esto en qué se va a traducir? En mucho más tiempo, en los cuales los tanques van a estar aguantando daño, los healers van a gastar mucho más maná y los DPS caster de igual manera van a aumentar su consumo de maná. Les tengo que recordar que el efecto de las Dark Rune es quitarnos un poco de vida, o sea, estamos hablando de 1000 de vida máximo, y nos lo está pagando y nos los paga con maná, puntos de maná. Esto no crea algún tipo de global cooldown con las porciones de maná, lo cual hace que sea muy positivo, y en TBC no hay un objeto parecido a este, lo que lo hace único y permite que siga siendo demandado en Wrath of the Lich King. En segundo lugar, recomiendo materiales de encantamiento de los antiguos. Mi mayor apuesta serían los materiales de el encantamiento del cruzado, ya que este enchant sigue siendo, junto con el de mangosta, que es el de TBC, de los mejores que podemos tener para armas en las fases iniciales de Wrath of the Lich King. Los materiales para el encantamiento del cruzado son el fragmento luminoso grande, que lo obtenemos de desencantar objetos azules de fase final de Classic, y el orbe recto. El orbe recto lo vamos a obtener en la mazmorra de Stratholm, en la parte de los vivos. Ahora los materiales del encantamiento de mangosta: cristal del vacío o Void Crystal, el fragmento centellante grande, la esencia bidimensional superior y el polvo arcano. Recomiendo, si los están farmeando, no los vendan todos, guarden un poco para cuando salga Wrath of the Lich King y ya los materiales de TBC dejen de ser tan hiper farmeados. Lo más seguro es que aumenten ligeramente su precio. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que con la actualización, si nosotros tenemos un personaje que se dedique a la profesión de enchanting, vamos a poder encantar vitelas que nos permitirán colocar estos encantamientos y otros, obviamente, en la casa de subasta, aumentando así mucho más nuestro ratio de ventas de encantamiento. Ahora vamos con la Adamantite Sharpening Stone, o la piedra de afilar de adamantite. Con este objeto tengo una anécdota, que es que simplemente tenía todos los materiales en mi guerrero. Mi guerrero es herrero, necesitan la profesión de herrería, y me pongo a craftearla y veo que le estoy ganando 2 piezas de oro por cada crafteo, y yo digo, ¡buah! Stones. Fabriqué unas cuantas y cuando vengo a ver, 100 de oro de ganancia por haber hecho literalmente nada. Literalmente nada. Esta Adamantite Sharpening Stone, o la piedra de afilar de adamantita, la van a utilizar los guerreros y los pícaros más que todos para aumentar su
crítico y su daño en sus armas. Recuerden que esto es un consumible más al cual nosotros podemos acceder, y lo más seguro es que de entrada en Wrath of the Lich King no los compren para hacer todo el contenido de subida de nivel y las primeras mazmorras, las primeras dungeons de manera más eficiente. Por otro lado, vamos a hablar de la poción de maná de inyector. Tenía mucho tiempo queriendo hablar de este objeto en particular, ya que ustedes saben que yo soy ingeniero con mi paladina, y esto nos da una prestación muy interesante. El espacio, como ustedes saben, es un recurso muy importante en TBC y más aún en Wrath of the Lich King, a pesar de que nos aumentarán un poco más los tamaños de las bolsas. La poción de maná y de vida de inyector son fabricadas por los ingenieros y se pueden adquirir en la casa de subasta tanto las recetas como las pociones ya modificadas por los ingenieros. Lo interesante de esto es que podemos tener en un solo espacio de mochila hasta 20 unidades de cada una de estas pociones. O sea, podemos tener 20 pociones de maná, 20 pociones de vida y apenas ocupar 2 espacios. O lo que sería lo mismo, 40 pociones de maná, que los healers consumen maná como arroz, y solamente ocupar 2 espacios en nuestra mochila, lo cual lo hace un objeto de alta demanda para jugadores muy hardcore que están constantemente haciendo contenido y tienen las bolsas y el espacio lleno, porque suelen tener más de un set para distintas situaciones. Eso es muy importante saberlo, y por eso este objeto tiene bastante salida en la casa de subasta. Ahora vamos a entrar al tema de los minerales. Mucha gente, con los beneficios que dan las profesiones de Wrath of the Lich King, cambiará de profesiones. De hecho, ya muchos quizás estén cambiando sus profesiones, además de los jugadores nuevos. Y con esto cabe recordar que para poder acceder a la minería, a la ingeniería, a la joyería y a la herrería de Rasga Norte, debemos tener la de Vanilla, o sea la de Classic, y la de Burning Crusade al máximo. Yo particularmente he vendido en mi servidor Faerlina Horda, el cual les recuerdo que tenemos una hermandad y los invito a todos a que jueguen con nosotros y sean parte de nuestra hermandad. He vendido muchas menas y muchas barras para estos jugadores que están subiéndose las profesiones que mencioné anteriormente. Es una manera de obtener oro muy rápido, valiéndonos de la casa de subasta, ya que si se dan cuenta, la minería está alimentando 3 profesiones. Y de cara a la Wrath of the Lich King va a seguir siendo una apuesta muy segura para nosotros tener mayores ganancias o un flujo constante de oro por simplemente recolectar minerales. Ahora vamos al tema de las hierbas. Con el tema de herbolistería es un poco más complejo, ya que actualmente la herbolistería solamente es demandada por la profesión de alquimia, pero les recuerdo que se va a incorporar la profesión de inscripción, lo cual va a disparar mucho la demanda de las plantas, tanto de Classic como de TBC, porque vuelvo y discúlpenme si soy muy enfático, para poder acceder a la inscripción de Wrath of the Lich King y hacer glifos y hacer todas las prestaciones que esta nos proporciona, necesitamos haber subido la de Classic y la de TBC. Entonces, plantas de todas partes de Azeroth y de Terrayende van a ser demandadas para todos los que quieran tener la profesión de inscripción. Una profesión que va a dar mucho oro desde ya, porque les recomiendo, y yo estoy buscando horas en las casas de subasta donde compro las hierbas muy baratas y las voy guardando. Tengo pensado sacarle un por 3 o un por 4 o un por 5 de beneficio cuando llegue el momento indicado de venderlas. Si quieren saber cuál es el momento indicado, estén atentos en el canal, síganme, suscríbanse, para que cuando yo les diga, muchachos, ahora saquemos todo nuestro inventario a la venta, o si son personajes que están nuevos en el servidor, vayan vendiéndolas y vayan capitalizándose.
Entonces bueno, les dejaré en el comentario fijado un link donde van a poder ver las rutas de farmeo de los materiales antiguos en el caso de minerales y hierbas. Entonces bueno gente, me estoy despidiendo, espero que este video les sea de mucha utilidad. Cualquier duda, comentario o sugerencia me la dejan abajo en la descripción. Y sin más me despido como siempre recordándoles que el tiempo es oro, colegas. Adiós.